Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta a este video. La historia que hoy les traigo ha sorprendido a todos. Yamu Yuxel, la actriz que ha conquistado corazones con su sensibilidad y talento, ha vivido un momento muy especial tras leer el nuevo libro escrito por Bar Baghtas. Lo que parecía una simple obra literaria se convirtió en un espejo emocional donde Yamu encontró fragmentos de su propia historia, palabras que parecían dirigidas directamente a ella. Todo comenzó cuando Bar presentó su libro en un evento cultural en Estambul. Titulado Entre el silencio y la lluvia, la obra narra una historia de amor, arrepentimiento y segundas oportunidades. En la firma de ejemplares, los medios notaron algo diferente en el semblante del actor, una mezcla de serenidad y nostalgia. Escribí desde el alma, sin esperar que alguien se reconociera en estas páginas, pero a veces la verdad se escapa entre las letras, dijo Bar con una leve sonrisa. Horas después, los fanáticos comenzaron a especular en las redes sociales, destacando fragmentos del libro que parecían hacer referencia a momentos que solo Yamu y él conocían. Uno de los pasajes más comentados dice, ella era la calma antes de la tormenta, la mirada que curaba mis heridas y el silencio que más dolía cuando se alejaba. Las palabras tocaron profundamente a los lectores, pero sobre todo a Yamu, quien, según fuentes cercanas, no pudo contener las lágrimas al leer esas líneas. Días después, Yamu compartió una historia en su cuenta de Instagram con una simple frase, algunas verdades solo se escriben cuando el corazón ya no puede callar. Los fans interpretaron ese mensaje como una respuesta indirecta al libro de Bar. Desde ese momento, los rumores sobre una posible reconciliación o un acercamiento entre ellos comenzaron a multiplicarse. Una periodista que estuvo presente en la presentación comentó que Bar, al firmar el último ejemplar del día, escribió una dedicatoria especial, para quien inspiró mis silencios, mis versos y mis despertares. Aunque el nombre no aparecía, muchos coinciden en que esas palabras solo podían estar dirigidas a Yamu. Esa dedicatoria fue fotografiada y compartida por un asistente, provocando una avalancha de reacciones. Esto no es ficción, es una confesión disfrazada de novela, escribió una fan emocionada. Días después, un periodista preguntó a Yamu sobre el libro. Ella, con una sonrisa serena, respondió, a veces el arte tiene el poder de abrir heridas y sanarlas al mismo tiempo. Si algo aprendí, es que las palabras son el refugio de los que amaron de verdad. Esa frase encendió nuevamente las redes, donde miles de seguidores comentaron sobre la posibilidad de un reencuentro. Horas más tarde, una imagen comenzó a circular en Twitter y causó una auténtica revolución. Bar fue visto en una librería del barrio de Nianta, hojeando una copia del mismo libro que había firmado días atrás. Lo más llamativo fue que llevaba entre las manos una carta doblada con una flor seca dentro, un detalle que los fans relacionaron inmediatamente con Yamu. Según testigos, el actor permaneció varios minutos en silencio frente a la sección donde se exhibía su obra, como si esperara a algo o a alguien. Parecía perdido en sus pensamientos, con una mezcla de melancolía y esperanza, comentó uno de los presentes. Esa misma noche, Bar compartió en sus redes un texto que muchos interpretaron como una respuesta directa al mensaje de Yamu. Las heridas más profundas son las que enseñan a escribir sin miedo. En cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de comentarios y teorías sobre un posible reencuentro entre ambos. Algunos incluso afirmaron que el actor había comenzado a escribir un nuevo proyecto inspirado nuevamente en su historia compartida.
Mientras tanto, fuentes cercanas a Yamu revelaron que ella había recibido una invitación privada para asistir a la próxima presentación del libro en Ankara, pero no había confirmado su asistencia. Ella está indecisa. Sabe que si aparece, todo el país hablará de ello. Pero también siente curiosidad por ver cómo él ha transformado sus emociones en palabras, comentó una amiga cercana. El día de la presentación, las cámaras esperaban ansiosas frente al teatro. Los periodistas se agolpaban en la entrada, preguntando si Yamu asistiría. Minutos antes de que comenzara el evento, una figura elegante con un abrigo beige cruzó discretamente el vestíbulo. Era ella. Su presencia fue suficiente para que el ambiente se llenara de tensión y expectativa. Bar, al verla entrar, se detuvo por un instante, respiró hondo y sonrió con una mezcla de sorpresa y gratitud. Durante la lectura pública, Bar escogió un fragmento que nadie esperaba: hay amores que no se olvidan, solo se transforman en palabras para sobrevivir al tiempo. Su voz tembló ligeramente, y por un momento, el silencio en la sala fue absoluto. Los presentes aseguran que sus miradas se cruzaron fugazmente, y en ese instante, todo pareció detenerse. Al finalizar el evento, Yamu se acercó al escenario entre aplausos. Se saludaron con un leve gesto, sin palabras, pero con una complicidad que hablaba más que cualquier discurso. Tu libro, me encontró cuando más lo necesitaba, se escuchó decir a la actriz mientras le entregaba una rosa blanca, símbolo de perdón y esperanza. Los medios capturaron ese momento exacto, y la imagen de ambos juntos se volvió viral en cuestión de minutos. En redes sociales, los hashtags #variamurencuentro y #entre el silencio y la lluvia se convirtieron en tendencia mundial. Miles de seguidores comentaban con emoción: el arte los volvió a unir, esto es más que una historia, es destino. Esa noche, Bar publicó una última frase en sus redes: cuando escribí sobre la lluvia, no sabía que ella volvería con el amanecer. Y aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una reconciliación, el brillo en sus miradas y el poder de las palabras parecen haberlos acercado más que nunca. El público, conmovido, espera que este reencuentro no sea solo literario, sino el comienzo de una nueva página en su historia. Queridos espectadores, esta historia nos recuerda que el amor verdadero nunca desaparece del todo, solo se transforma en arte, en letras o en silencios compartidos. ¿Creen que este libro podría ser el puente para una nueva etapa entre Yamu Yüksel y Bar Baktas? Cuéntenme en los comentarios y no olviden suscribirse para no perderse las próximas novedades de esta historia que sigue emocionando a todos.